vamos a pasar a una parte que quizás, no sé, en las anteriores ediciones de Conocimiento en Acción, pero a mí me alegra mucho que traigamos ahora pues experiencias sobre monitoreo, sobre calidad y mejora del impacto, ¿vale? Así que en esta hora vamos a conocer dos experiencias muy, muy, muy bonitas de dos compañeras que han querido, bueno, pues también compartir su tiempo y hacer un huequito en su agenda, que no es fácil por el contexto en el que en la que viven las dos, ¿vale? Voy a introducir las mesas, ¿vale? Con las compañeras y luego la moderación se va a encargar Saúl Velasco, ¿vale? Que, bueno, claro, pero es que esto queda entre mil, ¿vale? Ahora lo va a explicar él, que le tengo además aquí al lado. Bueno, pues la primera experiencia nos la va a compartir Génesis Medina, ¿vale? Y es sobre un proceso de Médicos del Mundo que también tenemos, bueno, un desarrollo de herramientas y demás, sobre la implementación del mecanismo de retroalimentación, ¿vale? Y queja titulares de derecho, ¿vale? Y esta vez focalizado en Venezuela, ¿vale? Entonces, Génesis nos va a hacer, nos va a, a- a compartir la experiencia. Génesis es licenciada en psicología y tiene pues amplia experiencia como asistente de investigación para el Centro de Investigación y Formación Humanística en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Ha formado parte de pues, equipos de monitoreo y de evaluación pues, desde 2020, ¿vale? Actualmente es la responsable de lo que llamamos MIL, ¿vale? Para las personas que no lo tienen tan localizadas esas siglas, que son en inglés, pues es monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje. Bueno, en ese puesto lleva desde 2023, ¿vale? Un poco para luego no tener así parar con los tiempos, yo también introduzco un poco la experiencia que nos va a compartir José, ¿vale? Que habla pues del sistema 1000 al Power BI. Aquí ya se complica más la terminología, pero nos lo va a explicar José, ¿vale? Cómo ha sido el proceso de creación de un cuadro de mandos para el proyecto ECO, ¿vale? Donde hay diferentes partes de Médicos del Mundo que trabaja, ella lo va a explicar, ¿vale? Y José es licenciada en comunicación, pues con experiencias académicas a nivel internacional en México y en Suecia. También tiene un máster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo, un posgrado en Género y Cooperación Internacional, un máster en Antropología Sociocultural y posgrado en Evaluación de Políticas Públicas y Programas, ¿vale? Cuenta pues con casi 10 años de experiencia en el sector social y ha trabajado en el ámbito de la cooperación, de EPTS, bueno, Educación para la Transformación Social, y actualmente en Acción Humanitaria como MIL, en la misión de Ucrania, ¿vale? Pues desde hace más de un año. Ellas nos van a compartir la experiencia y bueno, y como os he dicho, Saúl, que es el técnico de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas y aprendizaje, MIL, que todo queda en casa, de la unidad de planificación y MIL, pues va a moderar a sus compañeras, que lo va a hacer estupendamente porque, claro, es del ámbito. Así que, Saúl, muchas gracias. Muchas gracias, José y Génesis. Adelante, ¿vale? Ahí voy a... Bueno, buenos días, me presento rápidamente. Gracias, Amaya, por invitarme aquí. Es un placer. Bueno, algunas personas me conocéis, con Génesis y con José he hablado anteriormente. Puntualmente, yo sobre todo trabajo como técnico MIL, más enfocado en los proyectos estatales aquí dentro de, Mm. en el territorio, bueno, en España. Y mi compañero Emanuele, que conocéis bien, está más centrado también en proyectos pues, internacionales por todas partes. Así que, pero igualmente, los dos compartimos este perfil de Neil y estoy encantado de poder participar aquí para escuchar vuestras experiencias. Si queréis, no sé qué orden, si queréis primero, Génesis nos Mm. cuenta, nos habla del sistema que yo ya conozco un poco, tengo información privilegiada y sé que es excelente, sobre el sistema para retroalimentación de titulares de derechos y cómo contribuyen desde Venezuela para dar voz, ¿no?, a las personas para las que trabajamos. Adelante, Génesis. Bueno, en primer lugar, por supuestísimo, darles las gracias a Saúl, a Emanuel y a Maya por el espacio. Muchas gracias por siempre dar visibilidad a los procesos de monitoreo y evaluación que se hacen.
Tal como comentó Amaya, vamos a hablar un poco acerca de los mecanismos de monitoreo de rendición de cuentas, específicamente del mecanismo de retroalimentación y quejas que tenemos en Venezuela, esperando que quizás alguna de estas cosas les puedan funcionar a ustedes o les puedan dar ideas acerca de cómo mejorar la rendición de cuentas en sus proyectos. Vamos a hablar brevemente, vamos a primero comenzar por la parte de documentos y normativas, luego vamos a hablar acerca de los mecanismos proactivos y reactivos de retroalimentación que tenemos en Venezuela, la gestión de la respuesta y la difusión de la información, bases de datos y seguimiento, y finalmente, que igualmente a lo largo de toda la sesión creo que se va a abarcar, pero lo que tiene que ver con estas lecciones aprendidas que nos ha dejado hasta ahora el mecanismo en Venezuela. Quería arrancar primero por las normativas, mencionando que más allá de que hay una cantidad bastante grande de documentos teóricos muy buenos acerca de rendición de cuentas, quería presentar aquí tres esenciales que por lo menos a nosotros nos funcionaron para enmarcar el mecanismo y que creo que son de muy ágil lectura también. El primero es el marco de rendición de cuentas colectiva ante las personas afectadas que tiene el Comité Permanente Interagencial o el IAS, que básicamente lo que contiene es una serie de actividades que permiten hacer posibles resultados distintos de rendición de cuentas. Creo que esto es muy bueno porque permite dimensionar el sistema de mecanismos y de rendición de cuentas, no solamente como el poner un buzón y ya, sino que inclusive puede visibilizar la importancia de que haya un gasto presupuestario, un personal humano, un talento que se encargue de la gestión de este mecanismo. El siguiente es de Esfera, que es la guía de implementación de mecanismos de retroalimentación y queja que tienen los programas de la Oxfam en la región de Latinoamérica y el Caribe de 2020. Este es mi favorito, es muy bueno porque el documento prácticamente abarca cómo hacer un análisis de riesgo a la hora de introducir mecanismos de retroalimentación y a su vez cuáles son los posibles riesgos que va a tener el mecanismo independientemente de lo que surja. Es un ejercicio de reflexión bastante bueno porque cuando tú tienes identificado los riesgos, puedes diseñar las estrategias para mitigarlos. Funciona para dar guía, para dar retroalimentaciones, para tener ideas y a su vez tiene el proceso de mecanismos de quejas bastante completo. Bueno, finalmente, por supuesto, siempre nuestra bandera número uno, que es la norma humanitaria esencial o el Core Humanitarian Standard. En la versión de 2024, aquí nos enfocamos en los principios 5 y 7 como guías fundamentales para la rendición de cuentas. El número 5, que dice que las personas pueden expresar preocupaciones y quejas de forma segura, que básicamente abarca requisitos acerca de la disponibilidad y la frecuencia de los mecanismos de retroalimentación y que estos sean seguros para los beneficiarios y titulares de derecho. Luego tenemos el principio 7, que habla de que las personas acceden a apoyo con base en retroalimentación. Y creo que estos principios al final se terminan conectando muy bien porque no es solamente la revisión y el check acerca de qué tan seguros y qué tanto tan presentes están los mecanismos, sino que va también de cómo nosotros hacemos uso del mecanismo de retroalimentación para tener lecciones aprendidas a lo largo del proyecto y no ver las lecciones aprendidas como esto que está al final del proyecto con una sesión de trabajo y ya. Entonces, nada, en función a esos marcos de referencia, nosotros hemos trabajado proactivos y reactivos. Voy a empezar por acá con los mecanismos proactivos. Dentro de estos tenemos los clásicos, que son las encuestas de satisfacción y de protección. A lo largo de todo el proyecto se implementan. Las de satisfacción, sobre todo, son las encuestas escritas después de actividades de salud mental o actividades grupales, formaciones, etcétera. Y la de protección, que muchísimos de ustedes, y si aquí hay alguien de 1000 seguramente la conoce totalmente, como lo es el Protection Mainstreaming Key Objective Indicator, que es el PMCOI que tiene ECO, que básicamente es una encuesta que se administra a lo largo del proyecto para poder identificar qué tan satisfechos, seguros y tomados en cuenta se han sentido los personas que han participado de los servicios y actividades. Luego tenemos dos actividades fundamentales que hacemos a nivel intermedio de los proyectos y a nivel de cierre de los proyectos. Voy a comenzar por acá con los grupos de discusión focal. Estos grupos de discusión focal que se hacen funcionan con que el equipo de monitoreo hace una convocatoria comunitaria con titulares de derecho y hace una devolución de resultados. Devuelve cuáles son los resultados que se llevan hasta el momento, qué se ha logrado, qué se ha hecho, y entonces aquí viene un abordaje totalmente cualitativo, que es qué les quedó, qué les pareció, esto en qué contribuyó para ustedes como comunidad o qué se puede mejorar. A su vez también se les pregunta cuando se les da el dato si esto es un dato que les sorprende, que les es extraño y eso por lo menos nos ha brindado información acerca de quizás algunas
comunidades pequeñas en que el dato se ve muy grande, pero es porque inclusive comunidades aledañas que no forman parte de la intervención directamente acuden al centro para recibir la asistencia porque saben que se está dando el servicio. Entonces, brindan además este contexto que arropa el dato que recogemos siempre. Luego tenemos las entrevistas. Nosotros contamos con tres tipos de entrevistas. Tenemos la clásica, que es del caso de éxito, donde el equipo de campo nos ayuda a identificar a personas cuya calidad de vida o quizás cuyas necesidades hayan podido ser atendidas durante la intervención y que la persona lo reconozca así, que se haya empoderado, que esté agradecido, que tenga una nueva perspectiva. La segunda es acerca del impacto de las formaciones. Como han de saber, toda formación que sea se va a tener su pre y post-test. Nosotros tenemos esta entrevista para preguntarle a las personas, líderes comunitarios o personal sanitario, qué les quedó de esa formación, pero fundamentalmente si ellos notaron algún cambio en sus capacidades o en sus habilidades a la hora de hacer sus tareas cotidianas o en su defecto a la hora de atender a un paciente, que trabajamos muchísimo con personal sanitario. Y el último, que son las entrevistas de evaluación del proyecto que se hacen con coordinaciones sanitarias netamente. Son estas coordinaciones a las que a lo largo de todo el proyecto se les está rindiendo cuentas e informando. Tienen este momento en el cual se les pregunta en qué medida el proyecto ha estado respondiendo a sus necesidades. Tiene un inicio, se había detectado que había una necesidad de falta de acceso a medicamentos. Ahora que Instance, llevamos lack 6 of meses que access cerramos la to implementación, medicines. Now we are into 6 months. We ask, did you notice any change about this? And so on. So, reactive feedback mechanism, I'm going to present them briefly. This is Donc, concernant les normes de comportement, en este pendón es donde hacemos la presentación siempre en las actividades de cuáles son nuestros mecanismos, cómo tú te puedes comunicar con médicos del mundo. Tenemos es el punto focal de retroalimentación. Como pueden ver por acá en la foto abajito tenemos a una muñequita con una cinta amarilla. Nosotros implementamos una cinta amarilla que va en el brazo, que de hecho les puedo mostrar de una vez la fotito acerca de cómo se ve, que es para identificar quién es la persona en campo con la cual se pueden comunicar en caso de quejas, dudas, observaciones, sugerencias o lo que sea. Porque siempre decimos, aquí está quizás fulanito, Génesis o Saúl, comuníquense con él en caso de quejas, pero la gente si llega nueva no va a saber ni quién es Saúl, ni quién es Génesis, y mucho menos lo van a saber ubicar. Por eso, como una clave visual, está ya directamente, esta es la persona que en campo es responsable de presentar los mecanismos, velar porque los mecanismos estén bien ubicados y por sobre todo, pues gestionar todas las sugerencias u observaciones. Aquí es muy importante algo a tener en cuenta, nosotros tenemos varias cintas y algo que recomendamos y sugerimos siempre es que haya 2 puntos focales de retroalimentación, siempre que sea posible, en las actividades. Uno que sea mujer y uno que sea hombre. Esto justamente para evitar que el género se pueda quizás convertir en alguna brecha a la hora de querer hacer denuncias sensibles, quejas sensibles, o quizás si estamos en una distribución de kits de higiene menstrual, quizás hay mujeres que tengan dudas y que se sientan más seguras de acercarse a una mujer que a un hombre. Nuestro correo electrónico, el cual se gestiona directamente desde Caracas y está abierto todos los días esta bandeja. No es muy utilizado, pero ya hemos recibido al menos una solicitud de apoyo a través de esa vía. Es el tuopinionimporta.be@medicosdelmundo.org. Nuestra línea de contacto, la cual puede recibir WhatsApps, llamadas y mensajes de texto, y eso también se maneja de manera centralizada por acá en Caracas. Y luego nuestro superbuzón de sugerencias, el cual se tiene en las bases. Nosotros en Venezuela estamos en Apure, Sucre y Táchira, y son 3 estados del país. Hay por ende 3 buzones de sugerencias. Estos se abren en la base a través de una cadena de custodia y ya ahorita les cuento justamente más sobre ese buzón. Año, este buzón que tenemos es el primero, el de su primera versión. Ahorita les cuento de la segunda. Es en acrílico, es realmente ligero, pero el tema del acrílico es que si se cae hay riesgos de que se rompa, motivo por el cual el bolso está acompañado de un bolso protector que tiene el logo de Médicos del Mundo y todo, para que el buzón se pueda cargar, resguardar y transportar sin riesgos de nada. Este buzón tiene unas asas para poder sostenerle, porque el acrílico es resbaloso, entonces que sea cómodo poder llevarlo. Tiene unas orejitas o unas aberturas para poder meter precintos de seguridad, que es como la innovación que hicimos con el mecanismo. Todos los buzones sabemos que tienen su cerrojo y sus llaves.
Nosotros aquí mandamos bueno, la verdad es que se compran los precintos enumerados. Estos precintos en secuencia tienen, o sea, una secuencia única y lo que hacemos es que a través de la cadena de custodia se graba la persona de monitoreo y evaluación en la base, arranca el video, sacamos buzón, pasamos llave y se enfoca el precinto de seguridad. Entonces digamos que Saúl nos está mostrando el precinto de seguridad número 004. Se corta precinto de seguridad, se abre buzón, se cuentan y se extraen los comentarios sin hacer lectura y se guardan en un sobre de seguridad, el cual solamente puede abrirse rompiéndose. Se guarda en ese mismo sobre el precinto extraído, se enfoca que buzón ha quedado vacío y entonces se pone el nuevo precinto enfocando el nuevo número. De manera tal que el buzón se tiene la certeza de que queda completamente cerrado hasta la nueva apertura y se garantiza. Y la parte más fundamental del mecanismo de retroalimentación es que el mecanismo sea lo más transparente y auditable posible. El mecanismo tiene que ser lo suficientemente estricto y seguro para recibir una denuncia de explotación y abuso sexual y que no se ponga en ningún momento en riesgo la confidencialidad de la gestión de esa información. Esas cadenas de custodia se resguardan en SharePoint y toda la carpetita de SharePoint que tenemos justamente de esto, pues tenemos hasta un instructivo en video acerca de cómo hacer la cadena de custodia. Si alguno desea verlo más adelante, es largo, por eso no lo traje, y lo tenemos también de forma escrita. Tenemos también el resguardo, las carpetas de resguardo de todos los videos que se hacen y por supuesto una base de datos con clave en la que se registran los precintos de seguridad. Se registran cuáles son los precintos que ya se han utilizado, cuáles son los que están puestos en el buzón y cuáles son los que quedan por utilizar. Los comentarios en físico, una vez que llegan a Caracas por encomienda, se resguardan en un archivero con llave junto con sus debidos precintos de seguridad y con su nomenclatura. Esta es nuestra versión 2. En función a las lecciones aprendidas para las jornadas médicas, como hay muchos flujos de personas y de comentarios, el buzón grande es ideal. Seguimientos o de donaciones más pequeñas que no van a tener quizás una cantidad tan significativa de comentarios. Por eso enseñamos a este nuevo buzón, que es la mitad del buzón anterior, pero igualmente mantiene sus bolsillos para guardar los papelitos, para guardar los comentarios. Tiene asas más cómodas, quizás al estilo de una lonchera para ser llevado, y también va a tener su bolso de resguardo. Este buzón de sugerencias, no es de acrílico, este es de PCB Celtex, si no me equivoco, mi logista me corregirá si no, que es un material mucho más ligero y resistente. Ahora bien, tenemos estos distintos medios, estos mecanismos, ¿cómo funciona la gestión de esta información? Un comentario que llega, sea por llamada o lo que sea, tiene que tener un código. Entonces nosotros para el código desarrollamos que tiene que tener la inicial de la base, la inicial del mecanismo por el que ha llegado y una secuencia numérica. Ejemplo, si nos llegó un comentario, el primer comentario del buzón de sugerencias de Apure A, de Apure B, de buzón 001. Y así mantenemos todos los códigos de los comentarios con una codificación única y la trazabilidad se puede hacer de manera mucho más fácil. Porque este código se repite en el resguardo de contacto del beneficiario, se repite en la base de datos y también en los hilos de correos en los que se intercambia información para hacer planes de acción. Procedemos entonces, una vez ya codificamos nuestro comentario, a categorizar. Aquí en Médicos del Mundo Venezuela, luego de una revisión de varios manuales, sobre todo el de Cruz Roja, que es bastante bueno, elaboramos esta categorización. Para retroalimentaciones positivas, agradecimientos, sigan haciéndolo así. Categoría número 1, para solicitudes de información, cuando requieren algún material, cuando tienen alguna duda. Categoría 2.1 son las solicitudes de apoyo, alguien que necesita acudir a un servicio de nutrición, acudir al servicio de salud mental, una formación que se haga en un centro de salud, etc. 2.2 para sugerencias, que es justamente pues aquellas cosas que puedan decir como sugiero que tengan un refrigerio distinto, incorporen cafecito o cosas así por el estilo. Creo que son las que más me suenan que nos han llegado sobre refrigerios. Luego tenemos las quejas. Importante destacar acá que del 0 al 4 estamos hablando de quejas o de retroalimentaciones no sensibles. Retroalimentaciones que sin ningún inconveniente pueden compartir vía correo electrónico con coordinaciones de base o equipos técnicos. Las quejas menores, que es categoría 3, atienden a aspectos netamente logísticos. Hubo retrasos en la actividad terminó muy tarde, empezó muy temprano, los refrigerios no fueron de muy buena calidad, temas que atienden a la logística.
La número 4 de quejas mayores son aquellos tratos irrespetuosos que haya tenido el equipo de médicos del mundo con personas de la comunidad, los cuales, importante destacar acá, no infringen el código ético, es decir, no estamos hablando de fraude, de explotación sexual, de abuso o de robo, pero sí estamos hablando de un trato irrespetuoso. Ahora vamos a las categorías sensibles. Para las categorías sensibles están las que, en efecto, sí infringen una normativa del Código de Ética del Trabajador Humanitario, no solo de médicos del mundo, sino del trabajador humanitario. La 5 es para las que son de médicos del mundo y la 6 es para cuando estas quejas o estas denuncias se hacen a través del mecanismo de médicos del mundo, pero son de otra organización. Para estos casos se tiene ya dentro del procedimiento de Venezuela un flujograma acerca de que la derivación se hace en menos de 24 horas a la página de denuncias de médicos del mundo para que se pueda proceder inmediatamente. Entonces, estos comentarios, como les dije, se comparten vía correo electrónico con los equipos respectivos. Se tiene el comentario AB005, dame respuestas y todo eso. Pero vamos a hablar ahorita de la base de datos. La base de datos en la que se resguardan estos comentarios es un Excel también centralizado, con el acceso único a la persona responsable de mecanismos, que en este caso soy yo. Y los equipos de base tienen su Excel también, pero acerca de las retroalimentaciones verbales. Y poco a poco van alimentando también esto. Dentro de las muchas variables y columnas que contempla este Excel, categorizar en 5 categorías fundamentales la información que se recoge, que creo que les puede servir para sus mecanismos. La primera es información administrativa, lo más básico. En qué lugar, de qué proyecto, de qué componente, y si es una respuesta de emergencia, este comentario. Luego que sabemos de dónde viene el comentario, vamos entonces a la información del comentario a nivel del mecanismo. ¿Cuál fue la cadena de custodia, el número del video de la grabación en el cual se hizo la extracción de esos comentarios? ¿Cuál es su código, su categoría y, por supuesto, la información que contiene? Ahora la información del emisor, siempre por supuesto que la persona la deje dentro de los formatos. Su información de contacto, y por supuesto edad y género. Trazabilidad y tiempos. Esta es la parte yo creo que más clave del mecanismo que les voy a mostrar ahorita en la base. Nosotros registramos 3 fechas claves. Tenemos la fecha en la que se emite el comentario, la fecha en la que se recibe para gestionarse el comentario, en la que llegan médicos del mundo, y la fecha en la que se le informa al beneficiario que se ha recibido su comentario, que es lo que llamamos acuse de recibo. Es el momento en el que le decimos, hemos recibido su sugerencia sobre, taca, 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 y le estaremos dando respuesta sobre esto. En esa misma información tenemos la fecha de envío de respuesta una vez que se tiene la respuesta y la fecha de cierre. Para eso tenemos también unos campos calculados que son los que utilizamos para poder identificar cuántos días están transcurriendo desde que tenemos estas 3 fechas claves hasta que se cierra el comentario y si estos tiempos están dentro o fuera de los 30 días que se tienen que tener. Y luego tenemos, por supuesto, la gestión del seguimiento, que son las preguntas claves que tiene la base de datos de si esto es un comentario que amerita un plan de acción, si es un comentario que tiene información de contacto para dar una respuesta, quién es la persona responsable de hacer plan de acción, cuál es la respuesta o plan de acción, cuál es el estatus del comentario, un comentario que está abierto, un comentario que está cerrado, y cuál es la forma de resolución. Es decir, Médicos del Mundo respondió a este comentario y atendió a la situación, Médicos del Mundo derivó la situación a titulares de derecho, a otros titulares de obligación o titulares de responsabilidad, o si fue una solicitud que se escapó del alcance a pesar de la información que se buscó. Entonces, voy a proceder justamente en este momento a mostrarles la base de datos que nosotros tenemos por aquí, que realmente es un dashboard bastante sencillo, pero que la segmentación de datos es lo clave aquí. Tenemos para poder filtrar por estado, por proyecto, canal de retroalimentación, fecha y lo más importante, por categoría. Si yo quiero ver solamente cómo ha ido la gestión de las retroalimentaciones positivas o en su defecto de las quejas menores, lo único que tengo que hacer es dar clic y ver justamente cuántas hemos recibido, en cuánto tiempo se han atendido, cómo han ido los tiempos de emisión y así. Entonces, algo especial que me gustaría compartirles, además de, por supuesto, los descriptivos que se tiene, que nos sirven para generar reportes, es esta parte de acá, que ha sido la base fundamental para tener lecciones aprendidas y seguimiento. Por acá tenemos el promedio de días que se tienen desde la emisión de los comentarios. Por acá el promedio desde la recepción y por acá el promedio desde que se da el acuse de recibo. Tener esta información así, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra que lo que nos está demorando más es la brecha que hay entre que el comentario se emite hasta que el comentario nos llega. Entonces, el cuello de botella que estamos teniendo es allí. La situación que hay que atender es esa. Distinto sería el caso si quizás el promedio de días desde el acuse de recibo es mayor.
Si ese día, si ese tiempo, por ejemplo, fuese de 18 días, significa que los equipos técnicos se están tardando 18 días en darnos los planes de acción para dar respuesta. Como vemos acá, ese no es el caso, lo que más hasta ahora nos ha estado demorando a nosotros y que estamos trabajando en ello es en reducir esos días por acá. Tenemos este gráfico que muestra justamente a lo largo de los meses cómo se ha comportado ese promedio. Entonces vemos que tuvimos un 2025 de cierre bastante fuerte en el que varios días se nos excedieron y hubo varios retrasos por situaciones de contexto de entregas de demoras en la recepción, falta de personal, varias situaciones que se presentaron. Vemos también cómo a lo largo del tiempo ha estado bajando ese promedio de días para generar una respuesta. Teniendo entonces esa información en cuenta, ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas que nos han quedado? Vamos a tener unas operativas y unas programáticas. Las operativas ya se las conté justamente. Tenemos ahora buzones un poco más ligeros y sencillos de transportar que sean cómodos para el equipo. Estamos incorporando medidas para poder reducir ese tiempo que transcurre entre que se emite el comentario y que se detiene la fecha de recepción. Algo muy bueno de tener este dashboard ha sido justamente que gestionar informes se nos hace muy ágil. Por ejemplo, les mostraré este de acá, que tengo, les muestro el PDF, pero yo lo tengo en un formato de PowerPoint, lo cual es sumamente amigable para traerte gráficos de Excel a PowerPoint y poder cambiarles lo que uno quiera. Entonces tenemos, por ejemplo, este documento de una página bastante visual y ágil para presentarle al donante cuáles han sido los comentarios que se han presentado, cuál ha sido su contenido, cuáles han sido los mecanismos más empleados, cuál ha sido la resolución de los mismos y un apartadito al final acerca de qué lecciones aprendidas nos han ido quedando de todas estas retroalimentaciones que se han recibido por ahora. Entonces, cuando vamos a las programáticas, hasta ahora, en el proyecto que estamos actualmente, el mecanismo de retroalimentación nos ha permitido informativos sobre adolescencias para adultos y adolescentes, a pesar de que no los teníamos contemplados en un inicio del proyecto. Ha sido una solicitud comunitaria que se ha podido responder y abordar y ha sido como, ¿cómo adaptamos estos materiales que tenemos a llegar a estas personas o cómo brindamos más temas que tenemos? También a través de estos mecanismos nos han llegado centros de salud o comunidades que solicitan apoyo, de manera tal que en Médicos del Mundo tenemos ya de backup cualquier cosa, algunos centros que si hacemos una detección de necesidades, podemos ir a hacer la detección, ya que se han comunicado con nosotros para ver viabilidad de una intervención. Temas nuevos acerca de todos los componentes que puedan responder a necesidades. Creo que nos pasa muchísimo con el componente comunitario de salud mental, sobre todo las solicitudes acerca de temas de comunicación asertiva, gestión del estrés, relaciones de pareja, mejor trato para las personas que asisten al centro de salud y cosas así por el estilo. Y son temas que el equipo ha podido adaptar, realizar e incorporar dentro de las actividades. La lección aprendida fundamental, por supuesto, de todos estos mecanismos es la participación que los beneficiarios han tenido a lo largo de todo el proceso, porque se han podido hacer modificaciones y adaptaciones que respondan solamente como esta lección aprendida del final. Así que bueno, espero no haberme pasado de tiempo. Muchísimas gracias por el espacio y quedo por acá atenta a cualquier tipo de pregunta que puedan tener. Enhorabuena, Génesis, por la presentación. Ya veo por ahí aplausos. Eh, si quieres, ahora hacemos un pequeño espacio de preguntas para pasar luego a la siguiente o al final del todo. Quizás al final, porque como son y media, que presente José, ¿vale? Y luego ya hacemos las preguntas. Bueno, solo un minutito para... Sí, a ver si da tiempo, porque eso es. Queda media hora. Bueno, media hora da margen para la presentación y un espacio de preguntas. Bueno, Bueno, vamos hay a que ver. preguntarle a José. Ahora que estamos Si con se todo viene tan arriba. fresco, sí. Hola, José. Ahora vamos con tu presentación de Power BI, que es excelente, que también lo sé. Quería simplemente aprovechar este momento para dar las gracias a Génesis por su presentación tan completa y por compartir toda la experiencia. Claramente Venezuela es un ejemplo de buenas prácticas en el mecanismo de retroalimentación y quejas. Me ha gustado ver la variedad de canales que tenéis de comunicación y sobre todo el énfasis que ponéis en la seguridad y la confidencialidad de cara para las titulares de derecho. También me ha gustado mucho ver la clasificación, la categorización de los diferentes tipos de retroalimentación y quejas. Recientemente, a nivel aquí estatal en España, las diferentes oficinas regionales que tenemos, hemos desarrollado también, hemos actualizado nuestros mecanismos de retroalimentación y quejas y estamos aprendiendo de lo que estamos viendo ahora de las categorías, una muy buena categorización. Sobre todo también me interesa luego ya en detalle ver la gestión de las quejas sensibles,
la relativa a Médicos del Mundo y la relativa a otras organizaciones, pero quizás se me estaba ocurriendo que estaría bien hacer un encuentro entre la gente MIL, yo incluido, no solo la gente internacional, para ver los mecanismos de retroalimentación y quejas, lecciones aprendidas ya más en detalle internamente, ¿no? Porque aquí hay mucho que rascar, se ve, y todo en beneficio de dar voz a las personas para las que trabajamos, así que es muy positivo. Y me gustaría también resaltar un aspecto importante que comentó Génesis al principio, y bueno, claramente hay que tener en cuenta la documentación, porque ya hay muchas organizaciones que indican, muchos organismos que nos indican cómo hacerlo bien. Y que una de las cosas fundamentales es también disponer de los recursos adecuados en términos de presupuesto y personal para que esto repercute directamente en la calidad de los mecanismos. Así que bueno, llamar la atención sobre esto, porque nos gusta hacerlo bien y hay que poner los medios para hacerlo. Y nada más, si queréis, luego te preguntaré un poco, y también a José, por si te lo quieres ir preparando, dificultades que habéis encontrado y algún consejito para implementar en otros países. Y ya está, va a ser las dos preguntas generales que vayamos a hacer. Y ahora le damos el paso a José, que está en Ucrania, que ha desarrollado por un proyecto de ECO, un Power BI. Nos va a contar más ahora ella. Adelante, José. Buenas tardes a todas. Se te escucha perfecto. Perfecto, genial, voy a compartir. Pues la idea de presentar algunas de las lecciones aprendidas, no sé si son todas buenas prácticas, pero definitivamente de cuestiones que hemos aprendido, era el dashboard que hemos hecho para Eco 11, que sin duda tiene mucho espacio también a la mejora, ¿no? Yo creo que esa es la manera de que mirar las cosas, los espacios a la mejora que tiene y sobre todo cómo se puede escalar o transferir a otros espacios, ¿no? Entonces yo me he planteado no solo navegar, porque sería muy fácil abrir el Power BI ahora mismo y navegar por él, sino me lo he planteado como los procesos, ¿no?, que hace falta y por qué esto es tan importante y por qué es cada vez más importante atender a la visualización de datos, ¿no?, que es lo que aporta. Y aporta que muchas veces pues, hacemos este tipo de presentaciones y lo que mostramos a los demás no se entiende porque no lo hemos organizado adecuadamente, porque no está dirigido a diferentes audiencias y es un poco complicado. Y también porque no es la mejor manera de visualizarlo. Un dashboard de datos nos permite compartir la evidencia generada, nos permite la accesibilidad, quiere decir que cualquier persona que tenga el link, y no solo tiene que ver con el equipo MIL, ni con el Data Manager, ni con el Data Assistant, tiene que ver con la psicóloga que está en la comunidad tal, haciendo sus actividades y quiere ver cómo va el avance y mirar el proyecto de manera más holística, porque trabajamos mucho en ese proyectorado. Alguien ha dicho este concepto antes me ha gustado, ¿no?, que a veces trabajamos en estas cajitas, como pasa mucho en las ONG y en todos los espacios, y tener una visualización de datos nos permite también mirar qué está haciendo nuestra compañera nuestra compañera médico en la Mobile Unit en Zaporilla, ver cuál es el proyecto tan grande al que pertenecemos desde nuestro espacio más pequeñito, ¿no? Y, por supuesto, facilita todo el proceso de toma de decisiones. Nosotros hemos creado un dashboard de ECO, esta es la presentación en la primera página. Mi propuesta es hacer un pequeño recorrido de los procesos, he puesto los cronómetros aquí para no pasarme, de algunas de las cuestiones que consideramos fundamentales para llegar a este dashboard y después navegaremos un poquito por el dashboard, ¿no? El dashboard ha nacido a partir de la experiencia que hemos tenido en ECO 11, ¿no?, que es el número 11 de los proyectos que hemos tenido aquí en la misión de Ucrania, y nació por la necesidad de que teníamos este proyecto a nivel consorcio, que teníamos con Alemania, MDM Alemania, Médicos del Mundo Alemania, Francia y Grecia. Los líderes del proyecto éramos nosotros y nos encontrábamos pues que teníamos enfoques diversos del reporte de datos, ¿no? Había la ausencia de una matriz de indicadores detallada y el proyecto y uno de los desafíos también del contexto fue que cuando nos pusimos manos a la obra de este proceso MIL de manera mucho más integral, era prácticamente finales de junio, pero el proyecto ya empezó en abril. Y eso pues dificulta mucho el intercorporar los procesos MIL de manera precisa. Nuestros objetivos, estandarizar los procesos MIL a nivel consorcio para asegurar la calidad del dato. El dato, si no tiene calidad, no es un buen dato. Entonces, para reforzar la precisión, la coherencia y la puntualidad de los datos. Y con eso evitar reportar los datos en un estilo Frankenstein. Creo que todas hemos tenido la experiencia de trabajar en partner con otras organizaciones, incluso con otras compañeras, y todo el mundo recoge el mismo dato, pero de manera diferente, y después hacemos un copia y pega en un documento, pero aquello pues no tiene ninguna homogeneidad narrativa y por lo tanto no tiene ninguna lógica, no se entiende bien la lógica de intervención y no se visibiliza bien, ¿no?
Y aquí algunas de las cuestiones, ¿no? Porque el dato, yo siempre digo que el dato, si lo torturas, te da el resultado que tú quieres. Y que tenemos que tener claro que si el dato es malo, las decisiones que se toman son malas. Y ahora un pequeño recorrido, cómo hemos llegado de lo que el título un poco que le hemos puesto a la presentación, ¿no? De este sistema 1000 a Power BI, como lo hemos hecho aquí en Ucrania a nivel consorcio con los 4 chapters, ¿no? La definición de indicadores es esencial. Muchas veces planteamos las propuestas y las proposals para los donantes, ponemos un indicador, cualquier persona en una oficina, pero no piensa con la unidad de medida, cómo lo vamos a medir. Y toda esa parte que puede ser más metodológicamente muy 1000 y puede a veces sonar a chino mandarín para personas que no son del ámbito 1000, pero que es esencial para que al futuro, al año siguiente, cuando nos aprueben los proyectos que hacemos, saber qué es lo que tenemos que medir, definir la unidad de medida. Definir con ella después las herramientas de recolección de datos, ¿vale? Yo quiero saber el nivel de satisfacción, ¿no? Bueno, utilizando el ejemplo a lo mejor que ha puesto antes la compañera Génesis, el nivel de satisfacción de las personas que participan en nuestros proyectos. ¿Y eso cómo lo vamos a recoger? Eso no es un 4, un 5 o un 6. Eso tiene una herramienta de recolección y esa herramienta de recolección tiene una metodología. Eso hay que desarrollarlo y explicarlo. Después la metodología de recolección va a ser una muestra estadística, una muestra simple, una muestra representativa. ¿Qué recursos tenemos? ¿Tenemos personas suficientes para pasar encuestas a 300 personas o no tenemos recursos y tenemos que hacer algo súper pequeñito de 10? ¿Quién recolecta el dato? Y esto tiene que ver con los equipos y la participación de los equipos en los procesos de recogida de datos, sobre todo en proyectos cuando, y volvemos a lo que hemos mencionado antes, los budgets no integran los procesos 1000 a lo mejor de manera adecuada para que podamos contratar a enumerators, ¿no? Encuestadores. Pues nosotros, por ejemplo, en el Need Assessment que hicimos el año pasado, justo, tuvimos que hacer formación en SEGO, formar al equipo en cómo se recoge el dato, en cómo se hace una presentación a la persona que nos va a contestar a esa encuesta, en cómo ser amigable, el cómo no preguntar de manera un poco prejuiciosa. Después tenemos la parte del monitoreo, el data cleaning y la validación. Daros cuenta que en este consorcio, cada uno de los 4 chapters, pues en España estamos en Kharkiv y en Zaporilla, Grecia ha estado en Sumy, las compañeras de Francia han estado en Mykolaiv y Khersonska, y Alemania ha estado en Donetsk y Dnipro. Bueno, un poco, no lo sabréis porque yo tampoco lo sabía antes de venir aquí, pero estamos en toda la parte de la frontera con Rusia y hacemos actividades similares de atención, de acceso y de facilitación y apoyo al acceso a los servicios de salud y salud mental y apoyo psicocomunitario, pero cada una tiene sus peculiaridades, por lo cual también a partir de los recursos que tiene cada chapter los recoge de una manera diferente. Entonces tenemos que hacer ese monitoreo, esa data cleaning y esa validación. A partir de aquí, otra de las cuestiones que hemos hecho es negociar, consensuar y alcanzar, porque lo hemos conseguido, tener un proceso de consolidación común a través del software de Activity Info, que es el software que se está cada vez más utilizando en la casa y que se tiene que imponer como espacio donde almacenamos los datos, porque eso facilita la gestión de datos, la gobernanza del dato, la accesibilidad, eficacia y eficiencia. Entonces, a partir de Activity Info, después de todo este recorrido, podemos decir que tenemos un dato accountable, que es verificable, que es preciso y que es ético. Y cuando ya tenemos todo esto, aparte de muchas cuestiones más, podemos llegar a esa visualización en el dashboard y al Power BI. Después, de manera invisible, no de manera invisible, pero soterrada, después hay un montón de elementos. Proceso de consentimiento, gestión ética del dato. Mira, para que imaginéis, habéis puesto aquí el mecanismo de feedback queja. Imaginad la presentación que ha hecho Génesis de todo esto, del mecanismo de feedback queja, y aquí pues lo poquito que se queda, quiero decir, hay un montón de elementos que subyacen todo el tiempo en la visualización de datos, en la recogida de datos y en toda la metodología 1000 de monitoreo y evaluación. Y después, marcándolo todo, la apuesta por la cultura de la evaluación, bueno, por la cultura 1000 en general. Y eso tiene que ver con todo el proceso. Esto es otra manera de verlo, este dibujito, porque yo creo que se entiende muy bien. A mí me gusta mucho utilizar los icebergs para este tipo de presentaciones porque me ayuda mucho a explicar qué es lo que subyace después. Y aquí ahora vamos a ver ese Power BI, ¿no? Y lo vamos a manejar un poco, pero después debajo de ese Power BI están todos esos elementos que hemos comentado antes, indicadores, herramientas, participantes, y hay que tenerlos todos en cuenta porque la visualización de datos, yo siempre digo que 14 manzanas son 14 manzanas, y son 14 manzanas si las escribo en un email, son 14 manzanas si las pongo en un Excel, son 14 manzanas si las pongo en un Power BI o la pongo en un Canvas.
Power BI lo que nos da es facilidad, gestión de datos, facilita procesos, pero las 14 más, si no se han identificado bien y si no hay una metodología de identificación, no es un buen dato y por tanto nos genera una evidencia de calidad y por tanto no hace que tomemos buenas decisiones para transformar los espacios en los que trabajamos, que al fin y al cabo es lo que queremos con nuestros proyectos. Algunos de los pasos, bueno, un poco de los milestones, ¿no? De los hitos un poco que consideramos que son importantes para el proceso que hemos hecho en Ucrania. Primero, diseñamos una matriz de indicadores más sólida, más completa, de todas las necesidades que tienen metodologías de cálculo, herramientas de recolección, tipo de muestra, periodicidad, ¿no? Cuestiones que pueden parecer tan simples como la satisfacción, por ejemplo, utilizar este indicador de eco, ¿no? Que tiene su propia encuesta y su propia metodología. Si todos los chapters consensuamos que vamos a utilizar esta herramienta, es importante también que uno no lo utilice en octubre y otra no lo utilice en marzo, ¿vale? ¿Cuáles son los periodos, las ventanas de aplicación? Vale, vamos a definir 8 semanas. Entonces, todo eso estaba enmarcado en la matriz de indicadores. Hicimos un workshop en julio donde nos fuimos todos los charts, nos congregamos 2 días y revisamos todo, porque claro, aquí una de las cosas que no se nos olvide es que el proyecto ya había empezado en abril, o sea, que cada MDM estaba ejecutando su implementación y recogiendo los datos de una manera u otra, lo estaban recogiendo, pero cada uno de una manera diferente. Entonces, aquí nos tocaba en retroactivo un poco decir, vale, pues yo lo tengo así, este dato, el dato más válido y más accountable que tengo es este, vale, pues yo lo tengo de esta manera y de alguna manera negociar y consensuar, ¿no? En esta parte también que nos ha pasado en Eco11 había una parte también muy humana de negociar continuamente con los partners, con los otros compañeros de MDM y de saber cuál es el punto máximo de calidad que podemos alcanzar. Otra parte fundamental, y esto es como Activity Info. Activity Info es el hermano de Power BI. Power BI, si lo conectamos a Activity Info, puede dar resultados magníficos en términos de procesos, de facilitar procesos, como he dicho, y sobre todo de eficacia y eficiencia también, y de gestión del dato y de accesibilidad, pero necesita, por supuesto, unos conocimientos y un monitoreo y seguimiento. O sea, establecimos Activity Info como el software donde consolidábamos, pero eso, Manuel dio un training de 20 horas a todos los charters, hay acompañamiento continuo y supervisión a los charters, porque algunos de ellos nunca habían utilizado Activity Info, entonces había un proceso también de acompañamiento en este sentido, pero es lo que ha facilitado que en la punta del iceberg podamos ver un Power BI. Durante todo el proceso creamos un grupo de trabajo con todos los 1000 managers y 1000 officers, y después también creamos una guía de herramientas, un documento bastante integral, o sea, no integral del todo, no lo podemos llamarle sistema de seguimiento y monitoreo, porque bueno, pues no hay listas de verificación, no hay benchmark de calidad, pero bueno, incorporamos indicadores, herramientas de recolección, metodología, que son elementos que nos ayudaron a asegurar los procesos de recogida de datos. ¿Y qué conseguimos? Pues estandarizamos y armonizamos los procesos de recolección de datos, no al 100%, hay algunos ahí todavía que tenemos que mejorar, pero hicimos un proceso que sí realmente avanzamos en muchos de los indicadores, establecimos Activity Info como espacio de consolidación de datos y esto nos ha permitido, como decía, tener datos verificables, accountable, precisos y éticos y crear un dashboard para el proyecto de Eco12. También os diré que Power BI, para los que conozcáis, es una herramienta, los datos que tenemos son finitos, pero las posibilidades que te da Power BI, no diría a lo mejor que son infinitas, pero son masivamente mucho más grandes. Puedes mostrar en Power BI todo lo que quieras. La estructura que le hemos dado ha sido organización en la barra, bueno, en la parte inferior abajo, por indicadores, que estos son los de objetivo específico, objective number 1, 2, 3, 4, y después por los resultados 1, 2 y 3. Sí. Hemos puesto aquí, como veis, una herramienta que utilizamos los 4 chapters, Alemania, Francia, España y Grecia, y los hemos organizado por indicadores. La primera franja de arriba, por ejemplo, por ver un ejemplo, que este es el primero que tenemos, ¿no? Que este es la medición, el ratio de adherencia al tratamiento para las enfermedades no contagiosas, non-communicable diseases. Entonces, nuestro target en este sentido era 60 y entonces la organización que le hemos dado ha sido la primera franja, como veis arriba, es toda la parte de porcentaje a nivel global, que es la que veis a la izquierda. Hemos alcanzado nuestro taller a 60 y hemos alcanzado el 93,8%. Y después, para facilitar el seguimiento también, porque esto es una herramienta compartida, hemos hecho ese desglose por cuáles son el alcance, el progreso que hemos conseguido por cada uno de los chapters de MDM.
Como digo, esto es una manera, una estructura de hacerlo, pero el Power BI da herramientas infinitas. Después, en este sentido, por ejemplo, este indicador se ha medido 2 veces, una de manera a nivel intermedio, un poco para medir qué cosas se podían mejorar, sobre todo en la herramienta, porque no la habíamos utilizado antes y no queríamos, lo decidimos todos los charts, no queríamos arriesgarnos a utilizarla solo al final por si algo fallaba. Entonces, en noviembre decidimos hacerla con una población bastante pequeñita y después hemos tenido la medición final. Después hemos desagregado por sexo, disability y estatus. Los cross-cutting son súper importantes en la visualización de datos porque un dato per se no es una información. Un dato es un dato y tú le tienes que meter el análisis, el enjuiciamiento, los enfoques transversales para hacer de ello una información válida para reportes, para propuestas, para tomar decisiones o para negociar y consensuar con otros stakeholders. Entonces, pues en este caso, muchos de los enfoques transversales que hemos utilizado, como lo veis aquí, tienen que ver también con los que son básicos para el donante. Para ECO hay 4 enfoques transversales que son sexo, grupo de edad, disability y estatus, que si es población local principalmente o desplazado interno, personas desplazadas internas. Y también hemos utilizado mucho la diferencia, o sea, la desagregación por área geográfica, porque el donante también estaba muy interesado en ver un enfoque mucho más holístico, no por chapters, no por cada uno de cada bien qué hace, sino cómo cubrimos geográficamente todas las áreas. A ver, alguno. Aquí vemos, por ejemplo, el número de personas que se han formado con nosotros en temas incluyendo salud mental y salud. Por aquí diferenciamos casi siempre en esas 2 áreas, ¿no? Nuestro taller era 141. Tengo que decir que esta no es la última actualización porque estamos actualizando ahora mismo, hemos cerrado proyecto ya y justo hasta mañana, hasta el 8 de mayo, tenemos deadline todos los charts para volcar toda la información en Activity Info. Porque no lo he dicho antes, pero claro, hay 2 pasos. Cada chapter recoge sus datos y después hay un elemento de consolidación. Y esa consolidación que se hace Activity Info es de la que bebe este Power BI. Con lo cual, hasta el día mañana 8 se verá ya más completo y esta es la última actualización que hicimos. Y aquí, pues entonces, igualmente, los cross-cutting, la parte superior que es la división por chapter y global general, y después depende del indicador, pues hemos introducido, por ejemplo, aquí hemos introducido el porcentaje de profesionales que se han formado con nosotras, depende de su posición, de su profesión, ¿no? Pues son enfermeras la mayoría, hay muchos médicos de salud, médicos de familia y salud comunitaria, psicólogos, trabajadores sociales, paramédicos, y después las áreas aquí de formación específica. Hemos tenido mucha más formación en MHPS, por ejemplo, en topics, en áreas, en temáticas más de salud mental y apoyo psicocomunitario, que por ejemplo de salud. Perdón, mi cronómetro que me dice que ya. Perdón. Que de Primary Health Care y derechos reproductivos y sexuales. No me paro en cada indicador. Me gustaría terminar con simplemente aquí. Importante, yo creo que todo lo que hacemos tiene sentido porque hay un montón de personas que lo sostienen y el equipo del MIL Team aquí en Ucrania está sostenido no solo por mí, está sostenido por Daniel Semikras, que es nuestro Data Manager, que es nuestro Máster de Activity Info, ¿no? Para él, le pregunto a mis compañeros algún input que quisieran compartir. Para Daniel es muy importante que en Activity Info, en esta parte de trabajar en consorcio, todo el tema de definición de roles y de permisos. Porque cuando ponemos toda la consolidación en Activity Info, pues entran Bill Manager, entran muchas personas de otras organizaciones, por un elemento de transparencia y de confianza entre los diferentes médicos del mundo. Todo el mundo tiene acceso a ver los datos, a consultarlos. Pero después cada chapter es responsable solo de editar, integrar o eliminar sus datos. Entonces hay un elemento ahí que define la gobernanza de los datos, la transparencia y la protección. Y después el compañero que veis abajo es Ruslan Kashov, es nuestro Data Assistant, es nuestro Master del Feedback Complex Response Mechanism. Y aquí hay una de las cuestiones que también hemos hecho es
poner estas etiquetas numéricas para hacer seguimiento a las cajas, igual que en Venezuela, y también hemos unificado el formulario, el de feedback, porque antes teníamos 2 feedback y quejas y lo hemos puesto juntos. Con esto termino, todo un poco velocidad en cuarta, No, pero bueno, excelente, creo ha que sido súper completo. Muchísimas gracias, José. Bueno, yo tengo que agradecer a Maya que me haya invitado aquí como moderador, así me obligo a estar sí o sí escuchando estos ejemplos de buenas prácticas, que ha sido un placer y muy inspirador también para mí, porque no tengo mucha oportunidad de compartir con Perfiles 1000 en la casa. Entonces es excelente esos momentos. Y me gustaría destacar de lo que comentó José. Bueno, también muchas gracias por compartir esta buena práctica. Eh, la importancia de incorporar todo el proceso MIR desde el principio del diseño del proyecto, sobre todo cuando ocurre como en la realidad, que el proyecto se aprueba después. Entonces ya hay que haber hecho algo antes. ¿Y cómo hacemos ahora para coordinar cómo recoge la información cada uno con las herramientas? Entonces, tenerlo claro desde el principio, intentarlo en lo posible para ir un poco alineados para el futuro. Y que, claro, en el diseño de proyectos estén los indicadores como tienen que estar, pero también cómo recoger el dato, y que todo esté listo para cuando se lance las herramientas, la metodología, por lo menos un poquito orientado, es verdad. Así que es importante poner ahí un poco de esfuerzo para luego ya, cuando ya que las dificultades sean menores. Así que es como hallarnos el camino nosotros mismos, con lo cual es una buena práctica. Así que muy bien puntualizar eso. Y luego también me ha gustado mucho lo que comentabas, que es perfectamente así, que la dificultad de integrar información de diferentes actores y que has destacado el aspecto técnico como el aspecto humano. Por un lado, de coordinar herramientas, de consenso y prácticas y metodología de consenso, pero también está el aspecto humano de acuerdos y escucharse, tenerse en cuenta y demás. Los dos aspectos son muy importantes. Y la metáfora del iceberg me ha encantado, porque nos encanta un Power BI, súper informativo y todo eso, pero claro, es la punta de todo lo que hay de abajo y tiene relevancia en base a lo que hay de abajo sea una buena base. Así que eso es. Como quedan muy poquitos minutos, solo me gustaría, bueno, estoy seguro de que tanto Génesis como José podían haber hecho la presentación equivalente desde su país y sería un ejemplo de buena práctica total. Entonces, quería preguntaros para cerrar si queréis añadir cualquier cosa. Por ejemplo, queda muy poquito tiempo, 1 minutito, 2 minutitos, pero bueno. Si queréis, por ejemplo, una dificultad, algo que os ha dado satisfacción y algún consejo de lo que habéis hecho en vuestro país, del mecanismo de documentación de quejas o del Power BI de un proyecto. Le damos la palabra primero a Génesis, también di lo que quieras y también para cerrar y después a José. Adelante. Sí, bueno, muy brevemente, la dificultad es justamente la que compartí por allí, por la presentación que es la principal, que ha sido como ese tiempo que hay desde el envío. Consejos para otros países que me lo anoté, que me parece quizás la reflexión fundamental, aprovechar realmente las formulaciones para poder hacer un apartado en planificación de actividades y en presupuesto de monitoreo y evaluación, porque si no se abarca desde ese momento, vamos a estar con cajitas hechas de papel diciendo que es el esfuerzo que estamos haciendo, pero para las coordinaciones va a ser, bueno, Mil tiene sus cajas de papel, entonces no pasa nada, y no, hay que invertirle al mecanismo. Entonces yo creo que me quedo con esa recomendación. Y me encantó también la parte del iceberg. Nosotros aquí también tenemos nuestros VIs para el equipo de salud mental, el de nutrición, el del Monitool también. Y es eso, es como les encanta un Monitool, pero no ven todo el trabajo de calidad de datos, limpieza de datos, datos atípicos, corrección de datos que hay detrás de todo eso, además de la misma de que estamos todos entendiendo bien e igual la definición del indicador. Entonces creo que José contó la experiencia diaria de cualquier mil en un proyecto. Muchas gracias, Génesis. Adelante, José, y luego ya Amaya. Adelante, José. Yo dificultad es la que tenemos que estandarizar, crear matrices de indicadores cuando hacemos proyectos. No tienen que estar escritas en mármol, no tienen que ser las tablas de Moisés, se pueden modificar, pero tenemos que estandarizar eso para mejorar y después ya negociamos cuando llegue el segundo paso. Y el consejo, cuando creemos indicadores, en medida de lo posible, cuando haya personas para ello, consultémosle a los 1000, porque yo no soy experta en psicología, entonces creamos indicadores para contar cosas que son incontables. Y pongo un ejemplo muy rápido, estamos ahora llevando un proyecto con BMZ, que es un donante alemán con otro partner, y tenemos un indicador de indirectos, con personas indirectas, por ejemplo.
Ese es el anti-indicador. No se hace un indicador con indirecto y es una golden rule. Entonces, conversemos más entre nosotras cuando definamos indicadores. Bueno, llegados a este punto estamos puntual. Muchas gracias, José, muchas gracias, Génesis, y muchas gracias, Saúl, por este Bueno, espacio. a vosotras.